Tess. Ya. Ya, hola a todos. Me pidieron que hiciera una presentación de esta conversación, este antidiálogo donde todo puede suceder. No es una conversación rígida, por eso se llama antidiálogo. Y estas conversaciones tienen que ver con la Fundación Nicanor Parra, que ya existe, que es un hecho, que ya funciona. Y esto que estemos acá juntos es una especie de celebración de la Fundación. Y María Teresa Cárdenas, que está acá con nosotros, junto con Carmen Berenguer, Pancho Casa, Erwin Díaz y Francisco Béjar. María Teresa Cárdenas es quien va a llevar la conversación. Ella es periodista y publicó 2 libros sobre Parra, uno sobre todas las entrevistas que ella le hizo a él durante un largo tiempo. Desde los años 90 ella se acercó a Parra y tuvieron largas conversaciones de las que aparecieron estas entrevistas. Y también hizo otro libro después al final con mi padre, un libro que él consultaba mucho siempre, que es un libro de fotografías y en donde cada fotografía cuenta una historia de esa fotografía. Y ese trabajo lo hizo ella. Y bueno, ella va a llevar la conversación de Francisco Béjar. Tú preséntalo, María Teresa, a todos los demás. Ya, ok, gracias Colombina. Bienvenido a todos. Chao. Bueno, como decía Colombina, voy a tratar de llevar esta conversación. Chao. Esta conversación entre 4 poetas, todos muy cercanos a Parra por una razón u otra. Este es el tercer encuentro que se realiza en este ciclo, organizado por la Fundación Nicanor Parra y por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Todo esto en el marco de la antiexposición virtual que ya pueden visitar en fundacionparra.cl, que se llama No siga la flecha. Y es una exposición virtual que está ubicada en La Reina. Ustedes, si entran a la exposición, van a ver cómo pasando la reja de fierro de la parcela de Nicanor, se van encontrando con las distintas obras, trabajos visuales de él. Es una linda exposición en la que van recorriendo su obra y también van entrando al mundo parriano en esta Casa de la Reina que fue tan importante para Nicanor Parra, una casa que empezó a construir él mismo en los años 50, cuando se compró esta parcelita, siempre en los márgenes, ¿cierto? Se fue ahí a la punta del cerro y empezó a construir esto a partir de una casa comprada del Hogar de Cristo. Y ahí fue construyendo su mundo. Esa casa, de verdad les recomiendo la exposición, es preciosa y es una manera en estos tiempos en que no podemos acceder a los lugares físicamente, podemos conocer ahí el mundo de Parra. Bueno, y nuestros invitados. Quiero darle la bienvenida, bueno, a todos los que nos están viendo y a estos poetas que hemos logrado reunir aquí en esta conversación virtual también, a Erwin Díaz. Erwin Díaz, bueno, muchos lo conocen por su trabajo poético, pero también como gestor cultural. Erwin Díaz era el editor de la revista de poesía y cuento El Organillo en 1985, creó también un diario de poesía y publicó una antología, la muestra de poesía 16 poetas chilenos ya en el año 87, con prólogo nada menos que de Enrique Lin, y es el autor de una antología muy comentada y muy solicitada, que es Poesía Chilena de Hoy, de Parra a Nuestros Días, que ha tenido numerosas reediciones. También tiene un libro de él, de poesía, que se llama Nieve en el Fondo. Pero además fue curador de los trabajos prácticos, la obra plástica de Nicanor Parra, en el año 90, creador y anfitrión del libro Café, la Orquesta de Cristal, en el barrio de Villavilla, que muchos de ustedes recordarán, donde se hacían
conversaciones con escritores y también había música, un centro de encuentro de los escritores y poetas, músicos, en fin. Y ahora, ya desde el año 2003, qué increíble, Erwin, tanto tiempo ya, es el anfitrión, dueño del Club de Jazz Thelonious, donde seguramente ustedes han ido, han escuchado hablar, y ya tiene un renombre internacional. Francisco Béjar, lo estoy nombrando según como me salen en la pantalla, así que Francisco Béjar, poeta, crítico, también antologador, ha sido incluido en diversas antologías, tanto en Chile como en el extranjero. Él ha publicado varios libros, voy a nombrar algunos: Música para un álbum personal, Canciones imposibles, País insomnio, El emboscado, La fiesta y la ceniza. En su libro también de ensayo, de crónica, Los inesperados, que fue publicado en 2009, Francisco Béjar trata a personajes, a todos estos personajes de la literatura chilena, poetas, sus encuentros con ellos, y aborda la obra y la figura de estos personajes, y uno de ellos es Nicanor Parra. También están en ese libro Jorge Tellier, del que fue muy cercano, Raúl Ruiz, Efraín Barquero, Pedro Lastra y Claudio Giaconi. En 2016, Francisco publicó sus poemas reunidos en Cicatrices y Estrellas en España, y el año pasado también publicó la antología Jorge Tellier, Poemas de la Realidad Secreta, en la prestigiosa editorial española. Actualmente es crítico de poesía de la revista de libros del Mercurio. Pancho Casas, Francisco Casas, que lo vemos aquí ahora, más a lo lejos todavía porque está viviendo en Perú en este momento, es artista, poeta, novelista, es autor de las novelas La noche boca abajo, Partitura, Yo yegua, así como el libro de poemas Sodoma mía. Pancho Casas formó junto a Pedro Lemebel, en los años 80, el famoso colectivo artístico La Yegua del Apocalipsis, que tuvieron tanto impacto en nuestra alicaída cultura de los 80. Él siempre ha trabajado con el tema del cuerpo, y ha experimentado diversos recursos estéticos: la instalación, la escenificación, la fotografía, el video y la performance. Carmen Berenguer está en su día. Carmen, feliz día. De santa no tienes nada, pero feliz día. Gracias. Carmen Berenguer es nuestra poeta, cronista, artista visual también. Ha hecho un trabajo creativo muy importante desde los años 80, donde conjuga la opinión política, la crítica cultural, la reflexión sobre el lenguaje, este lenguaje oral y también escrito, desde una perspectiva muy provocadora. La mirada de ella es provocadora. Ha sido editora de las revistas Hoja por Ojo y Al Margen, y en 1987 organizó el primer Congreso de Literatura Femenina, y en 1989 participó en el Festival Internacional de Poesía La Reconstrucción del Tiempo, en Estocolmo, Suecia. Es autora de los libros Bobby Sands, de Fallece en el Muro, Huellas de Siglo, A Media Asta, Sayal de Pieles, Naciste Pintada, Mamá Marx, La Casa de la Poesía. En 2003 presentó en el Congreso Nacional el documental Delitos y Traición, Discurso de la Mujer en la Política y en el Arte. En 2008 obtuvo el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, y este año también está postulada al Premio Nacional de Literatura. Espero haberlos presentado bien. Si alguno encontró que faltaba algo aquí, pueden decirlo tranquilamente, porque como dijimos, previo a esta puesta en pantalla ya pública, aquí esta conversación va a ser lo menos disciplinada, porque con los poetas no se puede ser disciplinado, así que van a ir saliendo otros temas, y ustedes también van a poder ir contando cosas que quieren que se digan a lo mejor de su trabajo, tanto poético como de gestión cultural.
Bueno, bienvenidos todos a esta conversación. Quería A empezar. ver, Muchas gracias. no, yo quiero decirte algo nomás. María Teresa, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Carmen. Quería decirte algo acerca de la santa que tú mencionaste. En realidad, soy más santa de lo que tú crees. Sí, yo sé, Carmen. Santa, santa, Yo sé que tú eres muy devota, además. absolutamente. Sí, Devota, sí. devota, devota. Eso nomás Sí. quería aclarar, era una aclaración. Ya, muy bien, muy bien. Oye, había yo un quería librito, partir esta hay un libro conversación. también. ¿Sí? Hay Erwin. un libro que yo hice, soy un poco colega con Francisco, que es un libro de Jorge Telier, que está Sí. publicado en el Perdidos. Fondo de Cultura Económica Mexicano, que se llama Los Dominios Perdidos. Claro, que se Sí. faltó nombrar. Así que Sí, no, la verdad es que todos ustedes tienen una gran obra, tanto escrita, publicada, como en el mundo de la cultura. Así que, sí, bueno. Quería partir, sí, ya que lo que nos convoca a este encuentro, al que se le ha denominado la antipoesía como un rollo de alambre de púas, que está tomado, por supuesto, de un artefacto de Nicanor Parra, ¿no? Donde dice, lo voy a buscar entre mis papeles, la poesía como una torta de novia, la antipoesía como un rollo de alambre de púas. Es curioso esto porque da para muchas interpretaciones, pero sí llama la atención que esta imagen del rollo de alambre de púa ya está en el primer cuento de Nicanor Parra, Gato en el Camino, que publicó en la revista del Instituto Barros Arana. Está ahí ya puesto esta imagen del gato en el camino que duerme al lado de un rollo de alambre de púa. Pero bueno, como lo que nos convoca es la obra, la figura, el personaje de Nicanor Parra, a mí me gustaría partir preguntándole a cada uno de ustedes por ese primer encuentro, con el personaje o con la obra de Parra, porque a veces el personaje también es, que me gustaría saber eso, con quién se encontraron primero, con el personaje o con la obra, y cómo fue ese primer encuentro. Si quieren partimos en el orden que los presenté, Erwin. bueno, yo lo conocí a Parra como el año 87. Yo tenía en proyecto la antología La poesía chilena de hoy, de Parra Nuestros Días, y obviamente que se llamaba De Parra Nuestros Días, tenía que conseguir a Parra, que autorizara publicar sus textos, y fui a La Reina, fui con el poeta Jorge Montalegre, y conversábamos ahí, le expliqué el proyecto, y me dijo que me cobraba $10,000. Ah. Y yo era un pobre pendejo, pobre, nada. Y después, con posterioridad, me llamó por teléfono y me dijo que autorizaba que yo empezara con sus textos dentro de esa antología, digamos. Ese fue el primer encuentro con Nicanor. Ya. En La Reina. Ya. ¿Tú has podido ver la exposición ahora, la exposición No siga la flecha? Dejar. Sí, sí. ¿Qué Francisco, pasa? sigamos. Ya. Bueno, No, primero no la me he podido ver, encontré no la he con visto todavía. Ya. Sí, no, Francisco, dale. Primero me encontré con la obra de Nicanor Parra en el colegio, donde Ya. tuve que analizar, y fueron tareas de la profesora de castellano en la enseñanza media. Y después tuve la oportunidad de conocer a Parra en persona, a poco andar de conocer a Jorge Telier, porque llegó una carta al Molino del Ingenio, a Cabildo, la casilla 52, al correo de Jorge Telier, donde solicitaban poemas de Parra, la autorización para traducir a Parra al portugués. Ya. Y entonces yo le dije a Jorge Telier que tenía ganas de conocer a Nicanor y que era una oportunidad de llevar esa carta, y llamé a Parra, conseguí el teléfono, y Nicanor fue muy amable conmigo y me invitó a La Reina, y fui. Y bueno, iba tímida, pero fue una mañana maravillosa, porque fue familiar, me hizo pasar a su casa, estuvimos en la cocina,
nos tomamos un té, después recitó a Bob Dylan en inglés, después hizo una traducción simultánea, almorzamos y quedé invitadísimo. Después me invitó al curso Ciencia y Poesía de la Escuela de Ingeniería. Fue toda una aventura a partir de conocerlo a él, fue muy decidor. ¿Qué año para fue mí. eso? ¿Te acuerdas? Sí, el 89. Ya, perfecto. Francisco, Pancho, tú fuiste su vecino en Las Cruces también, ¿no? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Mira, todo con Nicanor Parra siempre, sí, fui su vecino en Las Cruces como por 7 años, pero no me habló en 7 años. Me veía y cruzaba al frente, me odiaba con todas sus ganas, es decir. No es cierto, bueno, es que es súper compleja eso, pero te quería contar, así como en una primera instancia, que yo tengo varios escenarios disímiles con Nicanor Parra, próximos, extremadamente complejos, muy complejos desde todos los lugares posibles que te pudieras imaginar, ¿no? Macho, yo siempre lo he encontrado homofóbico, cosa que no era cierto tampoco, era más inteligente que homofóbico. Y muy inteligente, ¿no? Matemático en ese sentido, que él decía que 2 más 2 era 2 más 2, no era otra cosa que esa. Y entre las primeras instancias, como decía bien Francisco Béjar, alguna vez me lo pasaron en la escuela de Barranco, Pudahuel, una escuela de niños pobres donde yo estudiaba, y una profesora clever de castellano nos enseñó primer poema y nos lo hizo aprender de memoria. A recorrer me dediqué esta tarde las solitarias calles de mi aldea, acompañada del buen crepúsculo, que es el único... Me sigo con el poema en la cabeza de memoria hasta el día de hoy. Un día feliz. O sea, nunca no eran felices, nunca fueron felices, sobre todo viviendo al lado de Nicanor. No es cierto. Pero el cuento es que ese es un primer escenario. Después, por los 80, que se acordará Carmen Berenguer, porque en ese escenario por primera vez veo a Carmen Berenguer y a Pedro Lemebel antes que nos encontráramos como compañeros de universidad en el Arci, donde Carmen estudiaba filosofía y yo estudiaba literatura. Ese encuentro. Y un tercer encuentro más o menos definitivo que marcó nuestras biografías, tanto de don Nicanor como mío, para siempre, digamos, fue cuando Carmen Berenguer, en la primera feria del libro que se hacía en el Parque Forestal, casi al final de la dictadura, Carmen Berenguer presenta un libro que se llama A media asta. Un gran libro. Entonces nosotros con Pedro, en esa oportunidad, andamos vestidos como señora de SEMA Chile, para reírnos un poco y huyendo un poco de la policía. Carmen debe acordarse de eso. Hay una foto, ¿no, Carmen? A ver, claro. Quiero ver tu sonrisa cómplice, vieja. Y en este escenario nos cruzamos en plena Feria del Libro, imagínate, Pedro y yo vestidos de señora de SEMA Chile. Para los amigos peruanos que no entienden lo que es SEMA Chile, era como el organismo de beneficencia que tenía la mujer de Pinochet, que era doña Lucía Iliar, y que se vestían con unos corbatines. Todos nos recordamos una cosa muy curiosa. Acuérdense que estoy en Lima, Perú, y están viéndonos muchos amigos peruanos. Y aparece Nicanor Parra con su claque de gente, y con Pedro le dijimos, uy, hagámosle un homenaje a Nicanor. Nos bajamos los pantalones y le mostramos el poto peludo. Nicanor nos jodió el día de hoy, cara pálida, antes de ir a intervenir la presentación de la Carmen Berenguer. Y no creo. Algo, no creo que le haya dado, yo creo que le encantó. No, le encantó, porque después la colombina me cuenta que llegó a la casa y la colombina me decía, mi papá no sabía si era un homenaje o me estaba entrollando, ¿no? Pero no salió del alma, diga, ahí va Nicanor, o sea, imagínate, está. Yeguas así mostrándole el foto peludo a Nicanor Parra, que así se murió. Y después nos fuimos a la presentación a intervenir y andamos, después nos vestimos de bandera chilena en ese contexto. Entonces el cuento era muy bonito. Ese es el primer escenario con Nicanor Parra, fíjate. Yeah. Y fue muy definitivo, porque... Definitivo, total, con eso ya... No, un encuentro, pero total.
El primer encuentro, imagínate, después tenerlo de vecino, de ahí te contaré otras más cercanas. Carmen, ¿cómo fue? ¿Te acuerdas de ese episodio que cuenta Pancho? Me acuerdo de muchos episodios con Nicanor y con nosotros las yeguas, en el momento de las yeguas, de varios episodios. Uno que recuerdo, pero primero quiero contar cómo lo conocí yo a Nicanor Parra, porque realmente yo estaba en la Sociedad de Escritores de Chile y había unos ciclos poéticos en los 80. Ustedes que son más jóvenes, Erwin probablemente y Francisco se acordarán, Pancho también. Y era un ciclo de poetas, entonces teníamos los poetas, digamos, los chauvinistas, los más grandes chauvinistas de Chile, ahí, ¿me entiendes tú? Estaban sentados ahí leyendo, y entre ellos estaba Nicanor Parra, y resulta que Nicanor Parra, creo que después nos fuimos a La Reina, me parece, a propósito, un grupo, yo digo, estaba Humberto Díaz Casanueva, estaba N. Y partimos todos allá y yo era una chica todavía que no sentía mucho temor con estos poetas tan potentes, ¿no? Pensaba yo que ellos hablaban mucho de los signos, entonces me imaginaba que ellos develaban muchas cosas que uno, digamos, cómo uno se sentaba, cómo uno se paraba, bla, bla. Y también nunca me acerqué mucho a los poetas machos de este país, yo los leí bastante, sí, tenía una buena lectura de ellos. Entonces, en ese momento, yo había leído, creo, o leí en alguna parte, o me piden que lea y leí Santiago Panca. Y esto lo uno un poco con el alambre de púas que ustedes están hablando acá. Era la relación punky que tenía Nicanor Parra, de alguna manera, especialmente, yo diría, en lo que a mí me interesó, era cuando él dice que todo texto es un poema, o sea, cuando ese es yo diría que ese es el meollo de la antipoesía, en no discriminar textualidades, ni hablas, ni nada, es incorporar, incluso salir de la página e incorporar todo lo que es los artefactos y qué sé yo. Entonces él me dice, delante de todos ahí, que ese poema está para antología, ¿me entiendes? Entonces esa parte fue un indicio que me dio a mí de su lectura de lo que yo había leído con Nicanor Parra. Eso fue bastante importante. Y la segunda fue en la casa de Pancho, en Las Cruces. Eso fue bien interesante también, porque llegamos, yo iba borracha, pero no sabía dónde estaba. Y llegamos con Pancho en un descapotable Mercedes-Benz. Todas estas historias son como de películas, ¿sí? Es que yo tenía un Mercedes-Benz en esa época. Era un Mercedes-Benz arruinado, pero como él solo. Absolutamente antiguo. Lo manejaba el Yura, y yo y Pancho íbamos tomando, habíamos ido a almorzar a Lo Abarca. Pancho me dice, ¿querés ver a Nicanor? Claro, digo yo. Bueno, ahí tuvimos forma de verlo. ¿En qué año fue? No recuerdo, Pancho. Yo tampoco recuerdo, pero bueno, en la época de Las Cruces. Don Nicanor o Nicanor, el maestro, como le dicen, le entrega a Pancho un libro de Matías Rivas, se lo pasa a Pancho. ¿Te acuerdas, Pancho? Sí, ¿cómo te pones hoy? Matías Rivas. ¿Cómo no nos vamos a acordar, no? Llegamos borrachos a la casa de Nicanor, nos íbamos cayendo. Basta pensar eso nomás para darte cuenta de toda la lectura que hace Nicanor Parra. Y a mí me pasa el libro de los poetas concretos de Brasil. Entonces ahí yo entendí todo, hice todo el círculo, ¿me entiendes tú? De el conocimiento de alguna manera que él tenía con la narrativa de Pancho, con Pancho como... Y ahí estuvimos con el poeta, nos tuvimos... Ya. No te escuchamos, Carmen. A ver, se nos pegó la Carmen. Se nos pegó la Carmen. Oh. Carmen. Ya. ¿Vas a tener que repetir lo último? No sé si ustedes lo escucharon. Ah, ya. Sí. Sí. Ya. Entonces fui yo. Igual está bien repetirlo porque Yo estaba la viendo. Es bien sintético.
te digo que desde ahí yo hice una lectura de la lectura que el poeta hacía de nuestros libros. Entonces, ese fue un intercambio de lectura que fue importante para mí. ¿Me entiendes? Ahora, escucharon, tú dijiste tomaste lo del este rollo de alambre de púa. A mí me gustaría que tratáramos de meternos a través de esa imagen en esta antipoesía, porque dice, claro, la poesía como torta de novia, o sea, algo dulce, amable, alegre, y en cambio la antipoesía como rollo alambre de púa, algo que bueno, que es una provocación, es un chasco, es algo que nos permite también, el alambre púa separa, ¿cierto? Pone límites, pero también premia a los que pasan esos límites, o sea, hay un peligro en este alambre de púa, y la imagen del rollo alambre de púa es muy fuerte, lo encuentro yo, no sé qué opinan ustedes, como imagen para describir la antipoesía. No sé, ahora no necesariamente llevemos el mismo orden, ¿ah? Yo creo que aquí podemos que el que primero quiera hablar y ahí nos vamos turnando. Francisco, parece que tú quieres decir algo, Francisco Béjar. Sí, yo encuentro que es buena esa imagen del rollo de alambre de púa y lo voy a graficar de la siguiente manera. Yo estoy en Quintay y vengo hace muchos años a Quintay, y por supuesto que cuando veía a Parra, venía a Quintay. Y entonces le dije, Nicanor, yo amo las gaviotas y metiendo en la Playa Grande y las veo volar y estoy fascinado. Y me acerqué a un pescador amigo, un viejo pescador, y le dije que amaba las gaviotas, que me fascinaba verlas suspendidas en el cielo azul, etc. Y él me contestó, aquí lo único que hacen es molestar porque lo único que llenan de mierda toda la caleta. Y le conté a Parra, le dije Nicanor, y me dijo, ¿te das cuenta de la lucidez del pescador? Ahí te está diciendo la gravitación de la antipoesía. Tú vas con esto de la gaviota y toda esta cosa poética, y él te dice la dimensión real de lo que pasa con las gaviotas ahí. De ahí la antipoesía, pues Pancho. Eso fue lo que me dijo. Eso Bueno, lo digo de momento. O sea, te quiero decir que algo que no. El alambre de púa como rollo, algo que no te va a dejar impávido, porque. Indiferente. Claro, te puede dejar indiferente eso. Sí. Ahora, a mí lo que me llamó mucho la atención. Sí. Yo creo que Nicanor lo que quería, lo que siempre lo que quiso hacer Nicanor es separarse de la tradición poética chilena. Claro. Es separarse de lo que, entre comillas, lo más leído de Neruda, Mistral, de Roca, Huidobro. Pero, porque Nicanor conceptualizó un rollo, yo alguna vez le dije que podríamos hacer un libro que se llamara Los poemas de Parra, y Nicanor me dijo que no. Porque quería establecerse en un sector. Pero también hay que entender de que toda esta cosa que conceptualizó Parra ya venía en la poesía chilena, hispanoamericana, como dando algunos sesgos. Por ejemplo, la Residencia de la Tierra de Neruda, hay poemas donde hay escritorios, ataúdes, etc. Entonces, lo que hace Parra es conceptualizar esto, que como digo ya estaba en la poesía hispanoamericana, en la poesía chilena, y defendió siempre eso. Entonces el alambre de púa con la torta de novias, claro, es una cuestión absolutamente clarísimo dónde quería establecerse Nicanor. Eso. Claro. Ahora, Erwin, mira, yo creo que podemos seguir con el rollo alambre púa, pero sí me gustaría, ya que habló Erwin, el tema de tu antología, cómo eliges tú precisamente a Parra, o sea, de Parra a nuestros días. Estás marcando ahí también un quiebre, ¿cierto? Porque de Parra a nuestros días es un antes y después de Parra.
Entonces, también me gustaría que Pancho y Carmen pudieran referirse a eso en relación a esta imagen de la antipoesía como rollo alambrepúa, y también cómo se establece este antes y después. O sea, hay una separación ahí, que es cierto lo que dice Herbert, ya venía con imágenes probablemente en poesía anterior, y también se recoge después, porque no hay que olvidar que también Neruda recoge cosas de Parra posteriormente. Entonces, hay poesía de Parra después, en Extravagario, donde hay poemas en que recoge mucho de la antipoesía. Pero sí me gustaría como este límite que pone quizá este rollo alambre púas que se estira, ¿cierto? Y tú lo usas como, Erwin, Parra como un referente para decir de aquí para adelante es otra cosa. Entonces, me gustaría que pudieran referirse a eso. Lo que pasa es que hay una síntesis, es como una síntesis, Parra, de muchas cosas, incluso de la poesía popular chilena. Porque hay un poeta buenísimo que se llama Bernardino Guajardo, que es un poeta del siglo XIX, que ya el año 1800 y algo tenía un poema que se llamaba El Pago de Chile. Y ese título de ese poema es antipoético absoluto. El Pago de Chile es el poema. Claro. El año 1880 y algo. Entonces, Parra leyó a Bernardino Guajardo y sacó mucho de la picaresca chilena, de los poetas populares que hablaban y conceptualizaban todo un mundo popular. Como de ahí viene el todo de Parra, y después, claro, eso se separa, por supuesto, él mismo se autosepara cuando hace sus poéticas de la poesía anterior. Entonces, claro, no es difícil entender que hay otro camino posible, independiente de los 4 que ya nombramos, y otros extraordinarios como Casanueva, como Anguita, que son poetas maravillosos, pero vienen un poco de la tradición, y Parra toma esta cosita que está al lado de acá, y eso lo conceptualiza como la antipoesía. Ya, me quedo callado. Carmen, recoge el guante. Es poner todo, es poner el dedo de alguna manera en la llaga, es pensar en la poesía, el romanticismo, digamos, cuando tú lo piensas a través de una torta, ¿no? La torta significa eso, ¿no? Cumpleaños, celebraciones, una torta bonita, lo bonito, lo adornado que tiene la torta, ¿no? Y Parra es ajeno a todo eso. Yo diría que Parra se acerca también en el periodo de los beatniks, tiene mucho que ver también. Puedo hacer una asociación entre Parra y los beatniks, entre Parra y Carlos William Carlos, ¿entiendes tú? Poetas que de alguna manera, sobre todo cuando pone en cuestión la poesía, eso es lo más interesante. Cuando él pone e interroga, que ese ha sido mi planteamiento, digamos, post-Parra, mío, desde mi lugar, es cuestionar, pensar la poesía como lugar. Y yo creo que Parra lo que hace es eso, piensa el lugar de la poesía, ¿no? Piensa también el no ser el poeta, por otro lado. Parra no es el gran poeta, no lo quiere ser. Parra es un poeta que busca un lugar completamente distinto a lo que había venido siendo la poesía hasta Parra. En ese sentido pone... Sí. ¿Me tocaron un poquito? No sé de dónde sonó eso. Ya, en ese sentido pone como el reverso, te digo yo, del romanticismo. Y por eso está lo de Púas. Es más punky, es más la cultura pop, es más después el cambio, es después de la guerra, es posguerra. Entonces ahí tiene un contexto que no tiene nada que ver con los precedentes de los poetas anteriores. Francisco, o sea, Pancho, vamos a distinguir aquí entre Francisco y Pancho. ¿Cómo lo ves tú? Está sin micrófono. Pancho, antes y después de Parra.
Dime Panchita. Panchita, ya. Mis amigos me dicen Panchita, yo soy Panchita. No me cambia el género, mi reina. Me ha costado 60 años. Ahí no hay como diferenciarse. Un gusto verlo después de tantos años. Te saludo con todo el cariño con el que te recuerdo. Igual a Erwin Díaz, que no he tenido la oportunidad de echarle balo. Realmente es muy impactante volverlos a ver después de tantos años. En cuanto a la vieja, la Carmen, que la conozco como si me hubiese parido, la quiero con todas mis ganas. Es un honor y estoy muy contento de estar con ustedes. Con María Teresa. Bueno, dígame, señora. Ya, Panchita, el antes y después de Parra. Antes y después de Parra. El antes ¿Cómo? no, el antes. Esto, como a propósito, digamos, de lo que decíamos de la antología de Erwin Díaz, cuando dice de Parra a nuestros días. Hay un antes y después de Parra. ¿En qué lo ves tú ligado a esto del alambre de púa como imagen de la antipoesía? Es que, por ejemplo, a mí nada de eso me refiere a Nicanor Parra. Yo, mi aproximación a Nicanor Parra es desde lugares muy diferentes. Cuando tú me hablas de alambre de púa o púa, yo estoy pensando siempre en Néstor Perlonguer. Y moriré pensando en Néstor Perlonguer, o ciertos textos, casi la mayoría de los textos de Carmen Berenguer, digamos, que en sí, la lengua de Carmen Berenguer, la lengua, digo, como amo la lengua, Carmen, es un alambre de púas, ¿no? Que está hiriendo. A mí en ese sentido creo que nunca me interesó el Nicanor Parra, pero sí me interesaron desde otros lugares que para mí me producen, desde lo que decía recién nuestro querido Erwin, digamos, de otros lugares que apelan a un folclórico, a una construcción latinoamericana que no necesariamente tiene que ver con los alambres de púa, salvo cuando cantábamos a desalambrar, digamos, con todas las revoluciones obreras de la reforma agraria. Desde esos lugares que a Nicanor le vienen de su hermana, desde su hermana, desde Violeta y desde el querido Roberto Parra, por ejemplo, ahora, a propósito de esto, yo estaba leyendo muy atentamente Arguedas. La íntima relación de José María Argueda y Parra. Arguedas estuvo en la casa de Parra, pero mucho tiempo. Por supuesto. O sea, compartían miles de cosas, compartían música, porque Argueda venía desde un popular indigenista, digamos, desde una oralidad que no necesariamente es púa. Le llamaríamos San Pedro, con otro tipo de inserciones dentro del lenguaje que a mí me interesan, digamos. No podemos aproximar a un movimiento punky a Nicanor Parra, por más que parezca un poeta punky. Es un poeta post-lárico, barroco lárico. Es un poeta más complejo, digamos, que esta cosa que no creo, o sea, absolutamente. Entonces yo, desde ahí, bueno, habíamos hecho un ensayito después, de ahí les podría leer unos textos, lo que escribe Argueda. Lo que escribe Argueda sobre su larga estadía en la casa de la reina, digamos, imagínate que se juntaban Argueda, Roberto Parra, qué sé yo, imagínate, y la Viola, imagínate todo lo que, o sea, esa lengua popular, que es la que finalmente toma. A mí me interesa mucho el tema que tú decías, Panchita, y también lo dijo antes Carmen, el tema del lugar, porque en conversaciones anteriores, ustedes saben que este es el tercer encuentro de este ciclo. Ayer hubo el encuentro que se puede ver en el canal de YouTube, se hablaba del lugar como también que Parra no tenía casa, no construía casas, sino lugares, no buscaba, o sea, más que la casa es el lugar. Y yo creo que eso se aplica perfectamente a lo que él hizo en el trabajo literario, en la antipoesía. O sea, él busca un lugar desde donde instalarse y no le importan los materiales. No le importa, pero lo que él busca es el lugar. Perdona que te interrumpa, María Teresa. A propósito de los lugares que alguien lo dijo, ni siquiera yo, creo que fue hasta Federico Schoff. En algún momento nosotros pasamos una noche de Año Nuevo. ¿Te acuerdas, Carmen? Sí. ¿Que me escuchas? En la casa, esa casa que quedaba a espaldas del cementerio de Nicanor Parra. En esa noche de Año Nuevo, me parece, estaba tú, Diamela, Meli, estábamos todos, ¿no? Raquel, Federico Schoff, y esta era una antigua casa de fundo.
una antigua casa que representaba el terrateniente chileno, y decía, la casa estaba entera abajo, creo que todavía existe, como el castillo de las Cruces. ¿Ah? ¿Dónde está la casa? La de Conchalí, ¿no? Está en el camino La de de la Conchalí. pirámide. La de Conchalí. Sí. Claro. Está en el camino de la pirámide. Claro. Ahí pasamos un Al año otro lado nuevo. de la pirámide. Rapinolea, Federico Fatídico. Chope, Fatídico. fatídico, como si fuera hoy, entre el cementerio y Nicanor Parra. Bueno, entonces alguien dijo que Nicanor compraba estas casas para ver el derrumbe de la burguesía. Y me hizo sentido en ese mismo instante. Creo que lo dijo inclusive Federico Chope, no es algo que esté diciendo, el derrumbe. La casa de Las Cruces era un antiguo palacio, Las Cruces. Se llamaba el Castillo Negro. Y Nicanor Parra compra este castillo negro en ruina, para ver cómo se cae, no para reconstruirlo. Jamás clavó un martillo, o sea, jamás clavó un clavo. Y curiosamente, por estas cosas de la vida, el castillo se incendia de la noche a la mañana. Y quedaron solamente estos 4 palos parados, o sea, Edgar Allan Poe en sus mejores momentos, estos 4 palos del castillo, el castillo vivía al lado de este castillo negro, ahí está enterrado. Claro, yo creo que sí, que busca no es trágico, y a propósito del pan, Carmen, es gótico, que son es una cosa, es gótico. Nicanor Parra era gótico. Bueno, no se sí. pintaba la uña negra porque nadie le prestó la pintura, pero era gótico, totalmente gótico. Fíjate el poema de los profesores nomás. Yo diría que en ese poema. Por ejemplo. Este poema es un poema barroco, es un poema gótico. Sí, tal cual. Es un poema gótico. Digamos, bueno, aquí vamos a hablar del tema en sí mismo, pero de la estructura del poema al interior y de todas las citas que él hace en ese poema es absolutamente barroco. Barroco, Carmen, sí. ¿Tienes el poema ahí a mano? Fíjate que lo tenía. Se me perdió hace tiempo, ahora ya no tengo nada. No, lo que pasa es que mi instalación acá es bastante versátil, ¿no? Tengo que mover muchas cosas como para que pueda estar yo, ¿me entendí? Justo había encontrado ese poema y me quedé pegada con el poema, lo repetí como 3 veces. Dame el nombre del poema. Pero es un poema maravilloso, si alguien lo encuentra por ahí, por favor, le damos lectura. Yo lo tengo, sí. Lo que pasa es que también es bueno, estamos hablando de poesía, de antipoesía, de Parra, y yo creo que es un aporte si podemos leer algunos, al menos algunos versos, ¿no? A lo mejor no los poemas enteros, pero que vayamos. Erwin. Oye, hay que tener también un poco en cuenta de la construcción de Nicanor como antipoeta, porque acuérdate que el año 37, el primer libro que publica Nicanor, es un libro absolutamente García Lorquiano. Sí. Porque él y la Violeta admiraban mucho a García Lorca. Y después, Nicanor se demora 17 años en publicar poemas. Acuérdense que se llama Poemas y Antipoemas, ese libro. Y entonces no podemos solamente hablar de la antipoesía de Nicanor, sino también de que él publica poemas y antipoemas. Es muy importante el título de ese libro. Erwin, a mí me gusta mucho lo que dice, Nicanor, porque yo creo que ese tema yo encuentro que es súper interesante en el caso de Parra, porque se ha hablado en estos días de las casas, que yo digo que más que, o sea, lo que se dijo en eso encuentro más que casas, lo que él buscaba eran lugares, pero de esta construcción un poco con materiales de demolición. La antipoesía también, la antipoesía, él toma todos los materiales que están a la mano, digamos, para ir construyéndola, pero lo que no se ha hablado es la construcción del propio Parra, que yo creo que es súper interesante también. O sea, una persona que vivió 103 años, que nació en San Fabián de Alico, que vivió, como contaba ayer la colombina, todos sabemos que vivió en los márgenes de Chillán, ¿cierto? Su familia, que fue muy nómada, que se trasladó varias veces por temas económicos, el trabajo del papá, en fin. Pero ellos vivían al otro lado de la línea del tren,
Y la Colombina contaba ayer, entre el circo, era un triángulo entre el circo, el cementerio y los gitanos. Y ese triángulo que se formaba es muy decidor de esta familia, en primer lugar, porque es toda la familia, ¿cierto? Pero de la construcción de este hermano mayor, que era el único que durante mucho tiempo usó zapatos, era el que tenía zapatos, y que se puso como esta tarea de salir de ahí, de estudiar, de cultivarse, de formarse, pero que a la vez tenía este vínculo. Él muchas veces decía que la Violeta y Roberto como que estaban más en el primer mundo, que él había pasado como al otro mundo, al mundo, ¿cierto?, greco-latino. Pero cómo él se va construyendo como persona también. Yo creo que eso es súper interesante en la figura de Nicanor Parra, porque es una persona que rompe todos los moldes, digamos, porque en el fondo él llega a ser, o sea, a tener los máximos honores y a formarse en el extranjero, en fin, viniendo de esta familia que todos eran artistas, pero él pasa a un mundo diferente y por eso también habla como como la reina, la universidad abierta, ¿cierto? Ahí es donde iban sus hermanos también a formarse. Tener esta vinculación de los dos mundos a mí me parece súper, que a lo mejor lo podemos tratar también, y cómo eso se refleja en su poesía, en su obra. Hay un poema de Parra que se llama Villa Alegre, y un poema muy poco citado y que parte diciendo: bienaventurados los muchachos que crecieron junto a la vía férrea y el canal de la luz, y que caminaban descalzos, dice, junto a la vía férrea, y ahora que son ancianos y son, qué sé yo, profesionales, curas, sacerdotes, o sea, de alguna u otra manera reflexiona a partir de su propia biografía, como lo dijiste tú muy bien, que era el primero, o sea, era el único que usaba zapatos, que iba a la escuela con zapatos, y todo el vínculo con la poesía popular. O sea, uno de de la poesía chilena, los que mayor vínculo con la poesía popular, campesina, por ejemplo, Carlos Pessoa Belli y Nicanor Parra, diría yo, y por supuesto la Violeta. Sigue Erwin. Claro. Oye, pero hay también sí. hay un rasgo paradójico, porque todos hablan del antipoeta, y cuando cumplió 100 años, en todo Chile se leyó El hombre imaginario. El hombre imaginario, que es un poema. Es un poema. Sí. Ojo, imagínate, es súper raro, porque ¿cómo hablamos tanto del antipoeta, y elegimos un poema para homenajearlo de su propia poesía? Es rarísimo eso. Es que yo creo que ahí, yo creo que la antipoesía, bueno, esto a lo mejor es una locura algo decir, pero la antipoesía tiene que ver más con él como personaje que con su, o sea, es desde dónde dónde se ubica él para construir su obra, que la obra misma, porque en los poemas y antipoemas claramente claro, hay mucha poesía, como dices tú, incuestionable, digamos, como poema. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite con la antipoesía? ¿Son los materiales que usa? ¿Desde dónde se ubica? Yo creo que la antipoesía, voy a decir algo breve, la antipoesía es como un work in progress, porque Nicanor Parra, lo que me dijo de poemas y antipoemas, me dijo: en ese libro todavía hay una dimensión metafísica que era propia de la época, y la búsqueda de Parra era, como todos lo sabemos, llevar a la poesía el habla cotidiana, el habla común, el habla de todo, y ese en el proyecto en el cual él estaba, manejando todo lo anterior, manejando todas las cartas de la baraja, o sea, partiendo, como dijo el Buen Día, con Cancionero sin nombre, con el influjo de García Lorca, y después cuando ya descubre la poesía inglesa, Shakespeare, John Donne, cuando dice la muerte no te enorgullezca, etcétera, etcétera, va integrando más lo popular, y etcétera, etcétera. Se va construyendo este personaje increíble. Yo creo que puede haberse él dado cuenta en Inglaterra, leyendo esos poetas, que los materiales que tenía acá en su propia lengua le servían para ese proyecto. Porque acuérdate que, hablando de Perú,
César Vallejo es una poesía conversacional. También. Entonces, Sí. ya como decía antes, ya había materiales dentro de la misma poesía chilena, la poesía hispanoamericana, que estaban, no sé, 20 poemas para ser leído en el tranvía, por ejemplo, de Oliverio Girondo. ¿Ya? Entonces, ya ahí hay como materiales que están diciendo por dónde puede ir. Parra se dio cuenta de por dónde podía ir, digamos, y hacer una voz Claro. particular dentro de la poesía chilena. Yo en ese sentido digo que la antipoesía es como su casa, es como todo. Es él que no pone límites, no pone, o sea, más bien está siempre avanzando más allá de los límites. No pone como, él le echa mano a todo, digamos. De eso construye, porque esto no hay improvisación aquí. La obra de Parra es lo menos improvisada que hay, porque uno dice, y por eso yo creo, y ahí, bueno, este es otro tema que podemos, a lo mejor Carmen, que ha estado un poco callada en este último momento, tocar, que no hay verdaderos discípulos de Parra, porque esto de, la gente cree que es como que el chistecito, ¿te fijas? Pero resulta que la antipoesía y el trabajo de Parra es un trabajo lo menos improvisado que hay. Es un trabajo que de hecho a él le costó años. Él decía, cuando antes de publicar los poemas y antipoemas, que pasó años mudo, no podía, no solo porque no publicó, sino que porque no le salía el habla. Entonces, físicamente, digamos, no le salía el habla. Entonces, yo creo que ahí hay una cosa de él, una transformación, que es permitir esto, o sea, abrirse a todos los materiales, así como en sus casas echa mano a todos los materiales, también en su obra echa mano a todos los materiales, en su obra poética, digamos. No sé, Carmen, ¿qué opinas tú? A Carmen se nos... No, Panchita, opina tú en esto para que... Estás sin micrófono. Ahí está la Apago el micrófono porque de repente ladra mi perra que anda dando vueltas, entonces Sí. por eso no la apago. Pero con la Carmen primero, pues ya que apareció de vuelta. Ya, Carmen. No, Mira, a mí Carmen, de pronto, y que también en tu, de pronto también se en me tu pone trabajo medio y inestable el aparato este, internet. porque yo estoy lejos, entonces de pronto se va. Ya, Carmen, no, Yo te hablamos escuché muy esto bien. Sí, Perfecto, yo te ya. escuché muy bien eso. Mira, lo que pasa es que la parte para mí, yo sé que había una reflexión profunda detrás. Eso a partir. Yo creo que los poetas en general no están acostumbrados acá en Chile a pensar que el poeta piensa, ¿no? Cree que el poeta no le cae, no sé, la inspiración o le cae no sé de dónde, ¿no? Esa gracia, o nacen poetas, no sé. El poeta se hace. Entonces, Nicanor Parra era un poeta bastante reflexivo en torno a su trabajo. Era un poeta que sabía, bueno, era un profesor de física, así que del espacio sabía muy bien. ¿Entiendes? Tú trabajabas con eso. Eran sus elementos. Tiempo, espacio y tiempo. Claro. Bueno, ese Espacio y tiempo. Heidegger. Que es lo que él maneja. Obvio. Perdón, Heidegger. Bueno, Sí, era pues. un lector de filosofía, bueno, todo lo que sabemos. Pero lo más importante en ese aspecto es que al consultar la poesía misma, claro, él desbordó la poesía misma. ¿No es cierto? Salió de la página, que es algo que todavía les cuesta mucho a los poetas actuales entender eso, ¿no? Que el poeta, como decía Parra, el texto, cualquier texto es un poema, ¿no? Es el texto, el poema. Entonces, hay una vuelta, hay una vuelta carnero, ¿no? Una vuelta de carnero profunda. Y en esa vuelta de carnero también está Nicanor Parra, que quiere salir de la página, continuar su trabajo, hay un continuo. Pero por otro lado, también, esa era la época de Parra cuando hacía mucho histrionismo, a mí me cargaba. Y me cargaba el histrionismo porque vivíamos una época muy dura. Estábamos viviendo la época de la dictadura. Entonces, él, para mí, yo le decía, ya, salió el Tony, ¿me entendiste tú? A Nicanor Parra, siempre quiere estar presente, una cosa así. Pero claro, para él era un trabajo probablemente
yo era impaciente y lo sigo siendo, y tal vez para él era un trabajo pensar que el espacio también era una parte poética que él podía actuar. Era una performance, él era performance, sí, absolutamente. Sí. Aunque no tuviera conciencia Y ahí están de dándolo la ahora. performance, ¿no? Aunque no tuviera esa conciencia de la performance, en ese momento él era absolutamente consciente de que él estaba en un contexto y la parte irónica la ironía de Nicanor. ¿Me escuchan? Sí. El humor, la ironía, el sarcasmo, es decir, todo lo que puede estar en la lengua se puede utilizar también, y él lo utilizaba muy bien en su puesta en escena. Siempre él tenía que decir algo. Sí. Una vez dijo que la nieta le enseñaba poemas, una vez repitió el poema de la nieta, ¿no? Luego decía él, bueno, voy y vuelvo. Bueno, esa frase yo la encuentro genial, ¿eh? Voy y vuelvo. Yo cuando era chica, a mí me decían al tiro, porque a mí me decían, anda, comprar el pan. Al tiro, decía yo. Me demoraba una hora. Y el voy y vuelvo tiene algo que ver con eso, ¿no? Voy y vuelvo, la pérdida del tiempo. Sí. Es el tiempo que se está trabajando ahí, física ya es una parte más teórica, probablemente la podrá decir mejor, pero es el tiempo el que se está trabajando con el voy y vuelvo. Al mismo tiempo, ese sarcasmo de lo que somos los chilenos de alguna manera. Yo creo que Nicanor Parra, porque venía del campo, era un pillo, ¿me entiendes? Era ladino. Ladino, pillo, como gatos, ¿cómo le decían a los gatos? Los gatos dicen el ladrón de campo, algo así, a los gatos, ¿no? Era un pillo, él era ladino, como dicen más elegantemente, ¿no? Pero era el que encontraba la frase exacta, pero estaba hablando de Chile, de cómo somos los chilenos. Sí, porque eso tampoco no es que Parra era así, éramos todos así. Pero cuando tú dices yo era más impaciente, perdona, cuando tú dices, Carmen, yo era más impaciente, a lo mejor en esos años de la dictadura se esperaban como declaraciones a lo mejor más directas sobre lo que estaba pasando, y a Parra eso se le criticaba, pero él al instalarse en ese espacio con ese sarcasmo, esa ironía, también estaba creando una provocación, claro, siempre había... Bueno, el Cristo de Elqui, por ejemplo. Y que en el fondo, esto también que tiene que ver con las máscaras que usó él durante toda su vida, como esta cosa, claro, como él se iba poniendo, él en el fondo, y quizás la antipoesía un poco eso, o sea no es que lo diga, es eso, que en el fondo no es este poeta tal como lo conocíamos, como el pequeño Dios, como un bate que anuncia las verdades, sino que el que interpreta a otro y se pone en la voz, tú hablabas del poema de los profesores, o en el caso del Cristo de Elqui, o tanta poesía que es en el fondo hablar por otro, ponerse en la voz del hombre común, ¿cierto? Entonces, también en ese tiempo él estaba haciendo quizá a su manera una apuesta, claro, más performática, decías tú, él era muy histriónico, pero estaba haciendo algo ahí, no al estilo de Enrique Lihn, por ejemplo, que Enrique Lihn era mucho más directo en contra, digamos, de la dictadura, pero él también tenía quizás su postura así, a lo mejor más a través de esa provocación. Erwin, tú ibas a decir algo. Este equipo está medio de orden. Sí, lo que pasa es que me acordaba también de que se me venía a la memoria que había toda una novelística marginal de los años 40, 50, que también hay materiales súper importantes que yo creo que Nicanor era un hombre súper informado, sabía todo.
de las revistas más chiquititas que había, las conocía todas, entonces era una persona que debió, por supuesto, conocer esa narrativa que era, ¿cómo se llama el autor de Cachetón Pelota? Armando Méndez Carrasco. Armando Méndez Carrasco. Chicago Chico. Armando Méndez Carrasco. Méndez Carrasco. Claro. Imagínate, claro, Chicago Chico. Sí, perfecto. Y entonces toda esa novelística que estaba como al margen de la literatura de aquella época, de la narrativa de aquella época, yo creo que él la conocía y de ahí sacó mucho más, hay materiales ahí absolutos. O sea, nuevamente esto es echar del chileno marginal de la ciudad, digamos. Claro. Claro, yo creo que él no se ponía esos límites, digamos, a lo que él iba a hacer. Sí, por supuesto. Sí. Claro, lo que lo diferencia con Enrique Lin también es eso. Enrique Lin, estoy pidiendo la palabra. Lo que lo diferencia. Perdón. María Teresa, no, que a propósito de Chicago Chico, que me gustó un poco el punto, que es toda una que se llamaba la literatura suburbana, ¿no? Que recogía relatos maravillosos como es El Príncipe, que lo acaba de hacer película Alfredo Castro, Memorias de una pulga, no sé, La memoria de Fanny Hill, que creo que todas, que eran libros de cuneta, que era en esa época una especie de porno perverso extraordinario. Pero si nosotros recordamos que Roberto, el famoso tío Roberto Parra, viene de lo prostibulario, viene de una cultura completamente de lupanar, digamos, y que de alguna manera ha canalizado y ha entendido esto. Hay un contacto totalmente directo con Nicanor Parra y la influencia de la literatura suburbana, que es el nombre correcto que se le dio en alguna época. Creo que hay una antología hecha por Diamel Letit. Pero en esa época me acuerdo que uno leía esas cosas, que eran como libros porno, ¿no? Se pegaba sus primeros pajazos con El Príncipe o con Las memorias de una pulga, que lo recuerdo como hasta eso, a propósito de Chicago Chico, que era brutal. Sí. Carmen, ¿tú también querías aportar algo a eso antes? No, es como hecho, decías tú. Sí, no, es que me dio la impresión que ibas a decir algo antes de que hablara la Panchita. No, yo estaba haciendo un contrapunto con Lin, porque Lin también era un poeta. Algo pasó. Sí, no te escuchamos, Carmen. Carmen, paga el internet. Pero ahí sí. Paga el internet. Colgada, ¿no? Colgada. Está colgada, paga el internet. Está colgada. Sí, está colgada, ya. Lumpen, deja lumpen, no se te quita, ya. ¿Qué pasó? No me escuchaba nada. Me quedé pegada. Ya. Sí, te quedaste pegada. Ya. Entonces, diferente. A lo mejor Enrique Lin tiene algo ahí algo con Nicanor Parra que no, una brujería y ahí, me tinca. Sí, no está penando Enrique Lin. Sí, no está penando Enrique Lin. Yo diría el contrapunto en el sentido de lo histriónico también, entre uno y otro, porque Enrique Lin también era histriónico y hacía, ¿cómo se llama? Pompí, no sé cuánto, se colocaba esa hueá. Sí, Gerard de Pompí. Yo lo encontraba que eran tan huevones estos viejos, ¿me entendiste? En esa época. La verdad las cosas, encontraba que ponerme Pompí, ¿me entendí? Andaba corriendo. Había otro poeta, ¿cuánto se llama? Que es tan famoso ahora, de la universidad, que yo lo adoraba, que se suicidó, ¿cómo se llama? Rodrigo Lira. Andaba corriendo detrás de Nicanor Parra, no, detrás de Enrique Lin para que le diera por lo menos la esférica. Y negó siempre a las mujeres. En un encuentro maravilloso que había, Enrique Lin dijo, yo no quiero leer con mujeres en la lista, yo no quiero que estén las mujeres. Eso me dio una lata bárbara. Pero Nicanor, fíjate, lo último que voy a decir de Nicanor. Lo digo ahora, lo digo. No, ahora, vieja. Ya sí, pero no es lo último.
Bueno, no, pero claro, mira, en este andar recogiendo cosas de Nicanor Parra, que obviamente que todos los escritores nos servimos de todo lo que hay en el camino. Y Nicanor Parra hacía eso, rastrojeaba, buscaba, etcétera, no estaba nunca tranquilo. Pero al mismo tiempo, yo recuerdo cuando estaba en el 87 en la Sociedad de Escritores de Chile, que ahí estaban todos. Tan mal que miran ahora la Sociedad de Escritores de Chile, pero todos estaban ahí. Resulta que Nicanor Parra estaba dirigiendo un taller de ecología. Y nosotros todos estábamos indignados porque él dirigía un taller de ecología. ¿Qué tenía que ver la ecología en esos tiempos del 87? Y resulta que él caminaba con los muchachos a la calle y cuando venía, paraban en la luz roja, en la esquina de Plaza Italia, ex Plaza Italia, Plaza de la Dignidad, decían, stop, y pasaba la luz verde y cruzaban. Ese era el taller de ecología de Nicanor Parra. Yo decía, este viejo huevón. ¿Qué le está pasando? Yo miraba eso, estaba mirando eso, ¿no? Bueno, esa era como una especie de anécdota, pero también tiene que ver con la búsqueda de él, ¿no? Sí. La búsqueda de este hombre era brilla todo el día. Sí, pues. Bueno, él hace un paralelo entre la antipoesía y la ecología, como él pasa del tema personal, como interno de su búsqueda, y llegar a la antipoesía, a la búsqueda antipoética, en el momento se lo plantea esto a un nivel más universal, o sea, ya no es solo él solo, sino que el mundo, que se está cayendo a pedazos, y ahí da el paso también hacia estos ecopoemas, y a plantearse la ecología como una necesidad, digamos, de dar un paso más allá, y por eso él habla de la ecología, hace como niveles de ecología, hasta, como dice, la ecología como municipal, que era cuando la gente está como se habla de, no sé, pues de lo mínimo, o sea, él se da cuenta que el mundo se está cayendo a pedazos, y eso ya no está solo con el hombre, con el poeta que está creando, sino que es con toda la humanidad que necesita, digamos, plantarse esto como una búsqueda nueva, y va, claro, a los orígenes. Yo creo que lo que resume es que Parra, yo creo que siempre estaba buscando, creo que es una persona que nunca pudo verse instalado en algo, nunca tuvo una obra terminada, porque siempre estaba buscando ir más allá, o sea, es lo menos, es lo más diferente al poeta laureado, al poeta instalado. Yo creo que él, y eso provocaba mucho también, porque así como tú, joven, lo veías y decías, estos viejos, no sé qué, pero su búsqueda era genuina. Por supuesto, pues. Si eso no está en cuestión nunca. Sí, no, claro, pero es que uno lo viene a entender quizás, claro, no en el momento, eran tiempos muy difíciles. En ese momento nosotros éramos unos de izquierda muy cerrados, ¿me entiendes tú? Claro. Que también uno tiene que hacerse esa autocrítica, que éramos absolutamente cerrados y no nos entraba la ecología. Pero yo tenía la cabeza más abierta porque yo había estado en Estados Unidos en la época del 69, entonces había estado con Woodstock, qué sé yo, y me había abierto un poco la cabeza, ¿te fijas? Acerca de otros parámetros poéticos, de otros lugares. ¿Ah? Él era bastante, yo diría, como poeta, era bastante anglosajón también. Habría que decir eso también, ¿no? Sí. La poesía norteamericana estaba con él siempre, la poesía inglesa también, y norteamericana estaba ahí, ¿no? Y eso también es importante acotar, ¿no? En ese aspecto. Oye, Carmen, me gustaría, porque nosotros todos estamos hablando aquí de la figura de Nicanor Parra, de su legado, de su obra, y él, claro, vivió un siglo de historia de Chile, digamos, vivió muchas situaciones diferentes, vivió, como dices tú, bueno, una izquierda muy ideologizada y fanática en algún momento, que le dio la espalda y que para él fue
un dolor muy grande, digamos, con el tema del famoso té en la Casa Blanca, con Pat Nixon, que fue ya, pero para él, oye, te digo que hasta las últimas veces que me tocó conversar, ese seguía siendo un tema, o sea, es algo que a él le dolió hasta las últimas consecuencias, digamos, últimos días. Pero sí me llama la atención y pensando en otro artefacto que estaba leyendo aquí, que dice, ustedes hablan, todo es poesía, él lo decía, todo es poesía, pero encontré que, bueno, ustedes conocen por supuesto, todo lo que nos une es poesía, solo la prosa puede separarnos. Y pienso en estos tiempos tan prosaicos, ¿qué habría dicho Nicanor Parra? Y quiero preguntarles cómo se lo imaginan a un Nicanor Parra lúcido, vigente, creando en este momento que vivimos. Yo a Nicanor Parra me lo imagino, o sea, no contento con lo que está pasando, pero para él era vital, por ejemplo, cuando yo fui a Bolivia hace años, y le conté que había escuchado un discurso de Evo Morales en vivo, Nicanor me dijo, al fin está pasando algo, Pancho, pero a estos revolucionarios, me dijo, le hace falta bajar de peso. Se refería a Chávez, qué sé yo, porque si no logran gobernar su cuerpo, menos van a poder gobernar un país. Pero el hecho de lo que estamos viviendo, de los estudiantes, el estallido social, este aparente como fin del capitalismo, de alguna u otra manera, que es la génesis del final, y que además a Nicanor Parra le dio la razón el tiempo, porque ese sectarismo terrible de la izquierda latinoamericana, yo soy una persona de izquierda, pero no sectaria, y Nicanor se adelantó al fracaso de la llamada utopía socialista, de los llamados el socialismo real, que fue un fracaso. Y en eso Nicanor Parra, la izquierda y la derecha unida jamás serán vencidas. Eso es lo interesante de Nicanor Parra, que Nicanor Parra le deja a uno dentro de la cabeza de uno un ser despierto, pero hay otro texto, movimiento. Déjame terminar. Nicanor Parra, una vez, ya con esto termino. Hay otro texto. ¿Qué texto? Ya entonces no termino. No, Nicanor Parra una vez dice, ya. No, es como un poco, sí, es como un poco apoyar lo que tú estás diciendo, porque incluso hay un artefacto que dice, cuidado, el cadáver de Marx aún respira. Lo dijo hace como unos 30 años atrás. Cuidado. Cuando cayó la muralla en Alemania, dijo, cuidado, el cadáver de Marx aún respira. Y mira lo que pasa hoy día con Marx. Sí, pues. Carmen, ¿tú quieres que yo diga algo al respecto? No, quiero que sobre esto de la poesía que nos une y la prosa que nos desune, porque no son tiempos buenos para la poesía, claramente, y quiero saber si tú te puedes imaginar a lo mejor lo que estaría pasando, o sea, o la actitud que podría tomar Parra en este momento, o quizás le daría lo mismo y estaría en sus propias búsquedas. No lo sé, yo pienso de que no podría ser tan indiferente con lo que estamos pasando ahora, si bien es cierto, lo fue muy indiferente en la época de la dictadura. Él no podría ser tan indiferente ahora, ¿entiendes? Entonces yo creo que hay momentos y momentos. Yo salvo a Parra en algunos aspectos y en otros también lo puedo condenar, ¿me entiendes tú? ¿Qué diría Parra en este momento? Para mí, yo salvé esa situación y yo escribo un andrógino, ese ingreso en el texto. Ya se nos congeló la Carmen. Bueno, esperamos que la Carmen vuelva. ¿Ah? Sí, ahí sí. No, yo no tengo esas dicotomías tan grandes entre la prosa y la poesía. De hecho, hoy día se hace la prosa es narrada hoy día. La prosa está narrada hoy día.
La poesía se narra también. Sí. Entonces yo no tendría esa dicotomía. Yo creo que Parra tendría que estar en los tiempos porque si no, no estaría contento. Yo creo que a él le gustaría estar haciendo lo mismo que hizo entre el artefacto y la poesía. ¿Me entiendes? Ahí hay una fisura, hay un andrógino, que no es ni uno ni lo otro. En esa frontera, yo creo que él estaría probablemente, o no, yo no sé, pero te digo que sí estaría allí. Pero con respecto a la controversial, Nicanor Parra fue un poeta muy controversial. ¿Qué? Yo sí. ¿Por qué? ¿No me ¿Un ves? poeta? No, sí, está bien. Controversial siempre. Nicanor Parra fue Sí. un poeta controversial para todos, para la izquierda, ¿no? La izquierda no ha pasado. O sea, ¿cómo pueden decir algo así? Aquí yo escuché que lo que decía Parra de Marx. Bueno, que lo diga Parra, que me importa a mí. Pero la izquierda no ha pasado. Ni tiene en este momento. No, ojo, me entendiste mal, Carmen. No. No importa, pero yo voy más allá, si Carmen, no importa. Ya, me entendí mal, está bien, pero voy más allá. No, él decía, Yo voy simplemente a no, que al revés, lo que él decía algo al revés. Bueno, ¿qué dijo? El cadáver, El cadáver de Marx aún respira. Qué bueno, eso me pareció estupendo. Claro, es lo que está pasando ahora. Eso me suena a música. Pero Parra era inteligente, era un hombre muy brillante. Entonces, él sabía decir esas cosas para todo, pero también para todo público. Y eso es lo que a mí me podría molestar, ¿me entienden? No, yo creo que en eso, en la famosa frase de la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas, yo creo que él también está manifestando algo que él estaba... irónico. A ver, es totalmente irónico, pero además él fue criticado por ambos lados. Él siempre decía que le decían el payaso de la burguesía o el tonto útil de izquierda. Entonces yo creo que él se planteó volvemos a la idea del lugar, en un lugar distinto. Él no estaba no se iba a definir, a pesar de que sí tuvo una corta militancia en el Partido Comunista en los años 30, a fines de los años 30, nunca se podía situar en un partido como tal, pero sí tenía, siempre su lugar fue, como dices tú, Carmen, muy controversial, siempre de provocación quizás, de conflicto, porque él no, y cómo llega él a resolver esta ecuación, digamos, que es ubicarse aceptar la contradicción sin conflicto. Y es que transformó al final de sus días en su lema, vivir en la contradicción sin conflicto. Bien. Ojo, que ahí en la derecha y la izquierda unida nunca la izquierda y la derecha nunca serán vencidas. Tenía que ver también con una visión de la historia chilena, que si uno se remite a la historia, el año 25, cuando asume Alessandri Palma, por ahí está el primer, ¿cómo se llama? Las primeras leyes que hacen para los trabajadores chilenos, que sindicalicen, pero que no funcionen en la política. Entonces, la política de los trabajadores la toman ahí los partidos de izquierda. Y son bypaseados por los partidos de izquierda. Entonces, lo que decía Recabarren era que los trabajadores debieran hacer una política directa. Y Clotario Blest también decía lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Sucede que nunca más le entregaron como a los trabajadores la posibilidad de hacer política ellos mismos. Entonces, en ese concepto, desde esa constitución, hecha el 25 para acá, nadie cuestionó la ilegitimidad de esa constitución. Entonces, en ese ámbito, la derecha y la izquierda estaban unidos, porque de alguna manera estaban los paros de los trabajadores, se metían los partidos de izquierda, negociaban con los partidos de derecha y seguía la cuestión para adelante. Entonces, de alguna manera, yo creo que Nicanor se dio cuenta de eso cuando dice la izquierda y la derecha jamás serán vencidas. No, sí te entiendo. Hay que leer, yo lo leo muy bien a Parra. Mira, yo no estoy levantando un mito de la izquierda tampoco, ¿ya? Yo soy bien crítica de la izquierda, así que no estoy levantando un mito, sino que era el contexto el que me producía
controversia en el momento, en el contexto, ¿no? Por eso digo yo, eran tiempos difíciles y a lo mejor se esperaba de los poetas, de los intelectuales, declaraciones más directas. Y yo creo que en el caso de Nicanor era imposible pedirle eso, sino que él tenía su manera de provocar con un discurso que no era a lo mejor para todos, sino que era un poquito más, pero yo creo que había una postura ahí bastante clara de crítica a lo que se vivía, pero no era una declaración directa. Panchita, tú te has quedado muy callada. ¿Quieres aportar a esto? Podríamos a lo mejor ya ver si quieren leer poemas o si quieren, yo creo que para darle, ya yo leo un poema. Para darle sentido también. ¿Cómo se llama nuestro DJ? DJ Diego. ¿Cómo se llama? Ajá. ¿Aló? Diego, ¿estás por ahí, Diego? Sí. Ay, Diego, ya que estamos todavía no, yo te aviso, contarme un poco. Y les pediría también, ya. Pero Diego, todavía no, espérate, pausa. ¿Qué vaya a hacer, Pancho? Oye. Calma, te voy a mostrar, no. Espérate. Ya, yo te aviso cuando, porque les quiero contar, por ejemplo, de los poemas que desde mi vida en Perú, que ya llevo varios años viviendo en Perú y entendiendo la relación de muchos escritores chilenos con Perú, desde Gabriela Mistral, acá digamos, y de Nicanor Parra, es uno de los poemas que más me gusta, cuando Nicanor Parra va a Machu Picchu y baja de Machu Picchu en contraposición con Pablo Neruda. Cuando Pablo Neruda baja de Machu Picchu escribe ese poema espantoso que dije de piedra en la piedra, el hombre donde estuvo, que a los peruanos no le hace ninguna gracia porque significa que le niega toda la clase trabajadora al indígena, al inca, que construyeron Machu Picchu. Y Parra, bajando el mismo cerro, ¿no? Esta misma monumentalidad de América Latina, un poco también influenciado por Argueda, escribe este poema. Y yo les voy a poner un guainito de Argueda y les voy a leer este poema de Nicanor Parra, bajando de Machu Picchu. Estamos, querido DJ. Póngame ese guainito. En la voz de Argueda. Volumen fuerte. ¡Ay, ay, ay! De Machu Picchu, Perlas Chayay, me enamoré de una chola chihuay Chayay, más linda que una vicuña Perlas Chayay, pero ella no me hizo caso. Palomitay, eres demasiado viejo, Perlas Chayay, me dijo y huyó riendo, chihuay Chayay. Y yo me quedé pensando, Perlas Chayay, ¿qué cosa tiene la vida? Palomitay. Mejor que me vuelva pa' Chile, Perlas Chayay, donde me espera una vieja, Chihuahua Chayay, con mis 7 ratoncitos, Perlas Chayay, y aquí no ha pasado nada. ¡Uy! ¡Payayay! Bravo. Muy bonito. Ya, estamos. Muy buen aporte de Panchita. Lindo, ¿no? Buen aporte, buen aporte. No sé si Edwin o Carmen quieren leer algo. A ver, yo quiero leer. ¿Se puede? Ya.
No me Pero antes ¿Ah? que pasemos a la Ya, segunda... léelo tú, adivina cuál poema quería leer. A ver, espérate, ¿Cuál? Panchita. ¿Te quedó algo por María decir? Teresa, es interesante cuando yo le hablaba de la relación que creo que Erwin había sobre la literatura suburbana, lo prostibulario, este ladino que Nicanor Parra, enamorado de una chola, Perla Chayay en quechua significa niña bonita, Chihuay Chihuay es algo muy caliente, en quechua también algo que se calienta. Entonces, este poema es realmente espectacular para lograr entender a Argueda, entender después todo lo que fue Argueda, que detonó de alguna manera a propósito de la izquierda y todo en la brutalidad que fue Sendero Luminoso. Argueda, casado con una chilena, que se juntaban en la casa de Nicanor, que era la Sibila Redondo, ¿no? O sea, hay un historial atrás de este pequeño poema, de este maravilloso poema tan político que estremece. Chihuay, Chihuay. Eso. Lindo. Muy bonito. Oye, María Teresa, hay un ámbito súper importante que hemos dejado un poco afuera de la obra de Nicanor, que es su obra plástica. Yo creo que hemos dejado acuérdense, muchas cosas afuera y que no sé cuánto tiempo nos queda, no sé qué nos va a avisar. Pero vamos con el poema de Francisco Béjar antes, Sí. No, ya, se fue. No. Es el siguiente, hola y adiós. Es pero... como voy y vuelvo ahora, hola y adiós, porque me tengo que ir. De verdad, Perla Chayay. Oye, el voy y vuelvo, ya que tú estás hablando de Perú, Panchita, el voy y vuelvo, según me dijo una vez el propio Nicanor, él lo tomó de los ecuatorianos. Le tocó ir alguna vez, bueno, más de alguna vez a un encuentro de escritores en Ecuador en los años 60, y a él le llamó mucho la atención que los ecuatorianos se despedían así, voy y vuelvo, como una forma de dejar abierto, y que esto también se usa en Chile, pero él le llamó, lo escuchó, le dijo por primera vez allá, y en el fondo es decir, nos vamos a volver a ver. Es una despedida que no es definitiva. Y le gustó mucho esto, la forma que tenían de despedirse los ecuatorianos, voy y vuelvo. Sí, bueno, y ya sabemos que él lo usó mucho para, no solo en su artefacto. Mira, sino que a propósito del voy y vuelvo, te quiero contar la última anécdota muy breve para no quitar tanto espacio con Nicanor Parra. Llegamos a la casa de Nicanor Parra con Colombina, no sé, venía Barraco Parra, a quien quiero mucho, si está por ahí, mi cariño de siempre, a ellos mi cariño de siempre. Iba con Paola Guerrero, una amiga médico, con su pequeña hijita, Isadora, y llegamos y nos instalamos ahí en el patiecito a tomar vino, qué sé yo. Llegó con la guitarra, el barraco y las cuecas concebidas, y de repente llegó Nicanor Parra y se sentó, como siempre, decía malhumorado, en una silla, y me queda mirando y me dice, yegua, desde acá se ve la tumba de Vicente Huidobro. Y efectivamente, si tú miras al frente, está la tumba de Vicente Huidobro. Y yo le digo, Nica, desde acá se ve la tumba de Nicanor Parra. Firma Vicente Huidobro. Ahí sí que no me habló nunca más en la vida. Se fue. Y después, curiosamente, en ese mismo lugar lo enterraron. No lo enterraron porque ya se fue y vuelve, ¿no? Es un decir. Pero esa es súper bonita. Va y vuelve. Veces que bonito. La última vez que estuve con Nicanor Parra, y fue esa, que habré entrado a su casa una vez, fue la vez que fuimos con Carmen Berenguer, borrachísimos, que veníamos de la... Carmen, se te olvidó que habíamos ido a la tumba antes de... Habíamos subido con el Mercedes-Benz de mierda que tenía la tumba de Huidobro, y estuvimos chupando en la tumba de Huidobro, así como mantel, y de ahí borrachazo se nos ocurrió ir a visitar a Nicanor Parra. Bueno, en fin. Oye, Erwin, ahora, Erwin, te quedaste callado. Erwin. Sí, lo que pasa es que había interesante también con la derecha y la izquierda más vencida, el que colgó a todos los presidentes, acuérdense. Sí. Que es como lo mismo. Sí, pues. Es el mismo concepto. Colgó a presidentes de pe a pa. Entonces, es una obra, es una metáfora tremenda. Bueno,
sería interesante saber, claro, qué diría Parra ahora, pero yo les voy a contar que cuando lo postularon al premio Nobel en el año 2012, ya mi billete. nosotros hicimos un reportaje con los presidentes de todos los partidos políticos. Todos estuvieron dispuestos a participar y todos eligieron su poema favorito de Nicanor Parra y todos respaldaron su postulación al Nobel. Esto fue bonito, pero bueno. Francisco Béjar, tú ibas a leer un poema. Sí, pero ya iba a leer El hombre imaginario, pero ya no, se fue. ¿Por Se qué? hizo real. ¿Ah? Ya. No, yo creo que cada uno, sí que a lo mejor no entero, pero creo que es válido leer aquí algo de él. Estamos hablando de Parra y recordarlo también con su obra, me parece muy válido. Con respecto a lo que hablabas tú de Parra y qué diría en estos momentos con todo lo que vivimos, me acuerdo que una vez, hablando por teléfono con Parra, Nicanor me dice, recuerda, Pancho, que yo soy un sujeto con un signo de interrogación sobre su cabeza, siempre. Entonces, eso es lo interesante, lo que le deja a uno como poeta que ya no es tan joven uno, pero sí lo fue, y Nicanor fue un gran maestro. Es decir, uno entraba a la casa de Parra, tanto en Las Cruces como en La Reina, y ya estaba en una clase a otro nivel. Uno llegaba y veía a Parra cuando estaba metido en la obra de Teresa Bilsmont, y a uno le decía, yo estoy acá con la época, con la obra de Huidobro, o sea, cómo investigaba, Oye, cómo trabajaba. y siempre probándote además, ¿eh? Yo me acuerdo alguna vez que la fui a ver y María Teresa, te fuiste. ¿Qué pasó? La María Teresa se fue. María Teresa. yo me fui, pensé que se habían ido todos. Sí. Ahora llegaste. Sí, ahí llegué. No, lo que decía, no sé si se alcanzó a escuchar, esto de cómo él probaba como un profesor. ¿Usted se ubica con tal persona? ¿Te ubicas con este otro? Siempre te estaba como probando, era un profesor, de verdad. Pero sí creo que esta frase, como decía antes yo, de vivir en la contradicción sin conflicto, creo que es como lo que resume un poco lo que en muchos casos no es entendido. Porque en el fondo es aceptar todas las banderas, como decía él. Aceptar todas las banderas. El poeta lo que tiene que hacer es darle espacio a que a través de él puedan verse todas las banderas, y eso para mucha gente no se entiende. Carmen. Una dimensión de Parra súper importante, que es un hombre súper generoso, una persona de una generosidad extraordinaria. Por ejemplo, una pequeña anécdota que la viví, yo creo que también tiene que haberla vivido Béjar, que es cuando íbamos a los cursos de él de la universidad, que yo lo acompañé años de algo así o más, y Nicanor, después, algunos conversando con Nicanor, entonces siempre era hora de ir a almorzar. Entonces Nicanor tenía algunas picás por ahí cerca de Bochef, nos íbamos todos a la picá, entonces Nicanor entraba junto con nosotros y decía, Rosita, ¿qué hay de menú hoy día? Y la Rosita le decía lo que había, entonces Nicanor contaba, 1, 2, 3, 6. 6 menús, Rosita. Y comíamos todos lo mismo. Y pagaba él, ¿ah? Entonces, era de esa cosa básica que son de enseñanzas para la vida, digamos. Impresionante, siempre me impresionó eso en Nicanor. Y si tú ibas a tu casa y él te invitaba a comer, comías exactamente lo mismo que él. Y un vasito chiquitito de vino, siempre, es una maravilla. Esa austeridad tan amorosa que siempre me llenó de ternura. Era lo más avaro que había.
Oye, la Panchita dice que Francisco era era lo Vale. más avaro que había, no vendía caleta. Oye, Le vivía decía en a la la A mí, colombina, me- le a mí me decía, invitó al caleuche con acá hay K. 20 lucas, dile a la yegua que me prepare el caldillo de congrio. Yo le preparaba Oye, caldillo, vivía en pero la no le digas que es Una para vez sin mí. conflicto. No, yo creo que fuimos con tenía Pedro esta cosa Gandolfo generosa a que verlo. dice, ¿Ah? yo Y no nos creo, dejó pagar, Nicanor, en el caleuche con Ay, K. 5 lucas en la cuenta, Gustavo. nada. Claro, costaba una luca y todo, el no. chupe loco. Sí, obvio, Un que era exquisito. avaro, no voy a gastar un centavo. Oye, Nada. Carmen, ¿a ti te gustaría leer alguno de los poemas de Parra, antipoemas? Estás sin micrófono, Carmen. Ah, sin micrófono, Carmen. Ahora, Ahora sí. Ahora sí. ¿qué es un antipoeta? Un comerciante en urnas y ataúdes, un sacerdote que no cree en nada, un general que duda de sí mismo, un vagabundo que se ríe de todo, hasta de la vejez y de la muerte, un interlocutor de mal carácter, un bailarín al borde del abismo, un asesino, un narciso que ama a todo el mundo, un bromista sangriento, un poeta que duerme en una silla, un alquimista de los tiempos modernos, un revolucionario de bolsillo, un pequeño burgués, un charlatán, un dios, un inocente, un aldeano de Santiago de Chile. Subraye la frase que considere correcta. ¿Qué es la antipoesía? ¿Qué más podríamos agregar? No, ¿Qué es más que podríamos agregarle a eso? es todo eso y más, es nada de eso. Qué difícil. Yo creo que aunque conversáramos mucho, tuviéramos muchos de estos encuentros que ahora nos obliga a estar a través de la pantalla y a quizás a veces no escucharnos, la obra, la figura, el legado de Nicanor da para muchas, como decía César Cuadra en su entrevista en el primer encuentro de este ciclo, él hace un semestre de introducción a Nicanor Parra. Yo creo que es imposible pretender agotar aquí la figura. Cada uno de nosotros tuvo la fortuna, la suerte de conocerlo personalmente, de haber trabajado con él, de haber compartido, de haber entrado a su casa. En mi caso, puedo decir que lo entrevisté varias veces, que hice un libro sobre sus entrevistas, y comparto esta idea de Erwin de la generosidad. Yo creo que él tenía una postura que un poco así, bueno, esto de cobrar $5.000 por todo lo que... La primera vez que intenté entrevistarlo me dijo son $5.000. Era parte de su juego, digamos, pero fue una persona de una gran generosidad. Yo en ese sentido creo, y estas conversaciones van un poco en esa dirección del rescate de su obra y de que su obra esté disponible de manera accesible a todo el mundo. Y yo creo que aquí hay una cosa bien importante, si no lo han podido ver todavía, les recomiendo la exposición, No siga la flecha, que está, como decía, situada virtualmente en La Reina, y yo creo que ahí se va entrando a través de este camino y viendo las obras a un mundo, al mundo de Nicanor Parra, que yo creo que debe estar disponible para toda la gente, porque es un ser excepcional en nuestra historia literaria, en nuestra historia cultural. Creo que nosotros no nos podemos quejar de la historia cultural que tenemos. Yo creo que es la gran fortaleza de este país, de nuestros poetas, nuestros escritores, y la vigencia de la obra de Parra depende mucho de eso, de que tengamos acceso a su obra a través, bueno, ahora ya está formada la Fundación Nicanor Parra, la Fundación Parra, y esos materiales tienen que estar ahí disponibles. Yo creo que eso era lo que esperaba también. Él era de esa generosidad de hacer sus clases, y a su clase iba mucha gente que no eran sus alumnos, sino que iban ahí a verlo a él, de oyente.
él recibía en su casa, siempre al final ponía algunos problemas para recibir, pero a mí me tocó ver gente que venía de Chillán a visitarlo y terminar bailando cueca, más de 90 años, casi 100 años bailando cueca con una persona que lo vino a ver de Chillán. Entonces creo que todo eso tiene que permanecer como algo cercano a este país, porque eso nos enriquece como país, nos enriquece. Así que, bueno, no sé si... María Teresa, ¿puedo leer ahora El hombre imaginario? Sí, por favor, Francisco. Ya, lo voy a leer. El hombre imaginario. El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria, rodeado de árboles imaginarios, a la orilla de un río imaginario. De los muros que son imaginarios penden antiguos cuadros imaginarios, irreparables grietas imaginarias, que representan hechos imaginarios ocurridos en mundos imaginarios, en lugares y tiempos imaginarios. Todas las tardes imaginarias, sube las escaleras imaginarias y se asoma al balcón imaginario a mirar el paisaje imaginario, que consiste en un valle imaginario circundado de cerros imaginarios. Sombras imaginarias vienen por el camino imaginario, entonando canciones imaginarias a la muerte del sol imaginario. Y en las noches de luna imaginaria, sueña con la mujer imaginaria que le brindó su amor imaginario. Vuelve a sentir ese mismo dolor, ese mismo placer imaginario, y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario. De hojas de Parra. Francisco, Sí. ¿me escuchas? Sí, ¿Tú sabes tocayo. que lo único que no es imaginario en ese poema? El dolor. El dolor. El dolor no es imaginario. El dolor no es imaginario. Yo creo que hay dos cosas que son imaginarias. Hay dos cosas, lo dice Nicanor en una entrevista. Sí, sí. Hay dos cosas imaginarias. Que son imaginarias. El dolor y otra cosa más. ¿Qué? Sí. Hay otro que no me acuerdo en este momento, pero Nicanor decía en una entrevista que habían dos conceptos imaginarios, que no son imaginarios, que lo decía. Mira, tarea para la casa. Tarea para la casa. Tarea para la casa, revisar esta noche antes de dormir, volver a leer El hombre imaginario y descubrir el otro concepto que no es imaginario. Pero sí tiene razón Erwin, yo lo vi en una entrevista que le hicieron, una entrevista muy linda que fue hecha el año 92 en París. Y se la hizo una persona que no es, ¿cierto? Esa es. Bueno, quiero agradecerle porque estamos llegando al final. No sé si alguien más quiere terminar con un poema, pero creo que terminar con El hombre imaginario es un cierre perfecto. Yo creo que es un lugar obvio. El hombre imaginario es lo más obvio que hay. Yo creo que habría que terminar con otra cosa. Bueno, no se pasen, pues. No se pasen. O sea, ya, obvios. Muy válido, ya, muy válido. Me toca a mí leer. Erwin. Es una tontería absoluta. Me parece a mí. Carmen. Voy a leer, voy a leer yo soy el individuo. Ah, maravilloso. Bien. ¿Lo vas a leer entero? ¿Cómo estamos ahí? Carmen, ¿lo vas a leer entero? No, un fragmento. Para que no nos si lo leemos entero, terminamos con eso. Es largo, pero podemos terminar con eso, a menos que... Podría ser la despedida. Podría ser la despedida, pero Erwin... Sí. Carmen, ¿qué te parece si lee Erwin y terminamos con el tuyo? Con el que vas a leer tú. ¿Te parece? Me quedé pegada yo. Está pegada de nuevo. No, la Carmen se queda pegada, pues. Son los años. Erwin, aprovechemos Erwin. Ahí viene. Ahí volvió. Ya, yo voy a leer el poema que se llama Un hombre. ¿Está bien? Ya. Entonces. Un hombre. Hola, Colombina. Hola, Colombina. Colombina, apareciste. Erwin. Ya le cerré sin micrófono, Colombina. Yo veo entero. Sí, ¿cierto?
Lo voy a leer entero, pero vamos a terminar con ese. Vaya. El poema Un hombre. Lo tengo que leer. Entonces, lee Erwin, un hombre, y terminamos con el soliloquio del individuo. ¿Ok? Erwin. Un hombre. La madre de un hombre está gravemente enferma. Parece que parte en busca del médico. Yo en la calle ve a su mujer acompañada de otro hombre. Van tomados de la mano. Los sigue a corta distancia, de árbol en árbol. Llora. Ahora se encuentra con un amigo juventud. Años que no nos veíamos. Pasar, conversan, ríen. El hombre sale a orinar al patio. Veo una muchacha joven. Es de noche. Ella lava los platos. El hombre se acerca a la joven. La toma por la cintura. Bailan un vals. Juntos salen a la calle. Ríen. Hay un accidente. La muchacha ha perdido el conocimiento. El hombre va a llamar por teléfono. Llora. Llega a una casa con luces. Pide el teléfono. Alguien lo reconoce. Quédate a comer, hombre. No. ¿Dónde está el teléfono? Come, hombre, come. Después te vas. Se sienta a comer. Bebe como un condenado. Ríe. Lo hacen recitar. Recita. Se queda dormido debajo de un escritorio. Eso. Muy bien. Bravo. Bravo. Salud por eso. Carmen. Momento, ¿no? Ahora sí. Buena. Soliloquio del individuo. Yo soy el individuo. Primero viví en una roca, allí grabé algunas figuras. Luego busqué un lugar más apropiado. Yo soy el individuo. Primero tuve que procurarme alimentos, buscar peces, pájaros, buscar leña. Ya me procuraría de lo demás. Hacer una fogata, leña, ¿dónde encontrar un poco de fuego? Algo de leña para hacer una fogata. Yo soy el individuo. Al mismo tiempo me pregunté, fui a un abismo lleno de aire. Me respondió una voz, yo soy el individuo. Después traté de cambiarme a otra roca. Allí también grabé figuras, grabé un río, búfalos. Yo soy el individuo, pero no. Me aburrí de las cosas que hacía. El fuego me molestaba. Quería ver más. Yo soy el individuo. Bajé un valle regado por un río. Allí encontré lo que necesitaba. Entre un pueblo salvaje, una tribu. Gracias. Colombina está sin micrófono. ¿Quieres decir algo? Carmen, precioso. Gracias, Carmen. Largo. ¿No escuchas, Carmen? Sí, no lo leíste entero. No. Carmen. ¿Ah? Léelo entero, Carmen. Sí, Léelo pues entero. vamos. Además lee precioso. ¿Volver a leer lo mismo? ¿Vuelvo a empezar? No. Sí. No, síguelo. Yo soy el individuo. Vi que allí se Precioso, hacían ¿no? algunas cosas. Figuras. Me preguntaron de dónde venía, contesté que sí. Que no tenía planes determinados, contesté que no, que de ahí en adelante, bien. Tomé entonces un trozo de piedra que encontré en un río y empecé a trabajar con ella. Empecé a pulirla. De ella hice una parte de mi propia vida. Pero este es demasiado largo. Corté unos árboles para navegar, buscaba peces, buscaba diferentes cosas. Yo soy el individuo. Hasta que me empecé a aburrir nuevamente. Las tempestades aburren, los truenos, los relámpagos. Yo soy el individuo. Bien me parece. Me puse a pensar un poco. Preguntas estúpidas se me venían a la cabeza, falsos problemas. Entonces empecé a vagar por unos bosques. Llegué a un árbol y a otro árbol. Llegué a una fuente, a una fosa en que se veían algunas ratas. Ahí vengo yo, dije entonces. ¿Habéis visto por aquí una tribu, un pueblo salvaje que hace fuego? De ese modo me desplacé hacia el oeste, acompañado por otros seres, o más bien solo.
Para ver hay que creer, me decían, yo soy el individuo. Formas veía en la oscuridad, nubes tal vez nubes, veía relámpagos. A todo esto habían pasado ya varios días. Yo me sentía morir. Inventé unas máquinas, construí relojes, armas, vehículos. Yo soy el individuo. Apenas tenía tiempo para enterrar mis muertos. Apenas tenía tiempo para sembrar. Yo soy el individuo. Años más tarde concebí unas cosas, unas formas. Crucé las fronteras y permanecí fijo en una especie de nicho. En una barca que navegó 40 días, 40 noches. Yo soy el individuo. Luego vinieron unas sequías, vinieron unas guerras, tipos de color entraron al valle, pero yo debía seguir adelante, debía producir. Produje ciencia, verdades inmutables, produje tanagras, di a luz libros de miles de páginas, se me hinchó la cara, construí un fonógrafo, la máquina de coser, empezaron a aparecer los primeros automóviles. Yo soy el individuo. Alguien segregaba planetas, árboles, segregaba, pero yo segregaba herramientas, muebles útiles de escritorio. Yo soy el individuo. Se construyeron también ciudades, rutas, instituciones religiosas pasaron de moda, buscaban dicha, Buscaban felicidad. Sí. detrás de unas cortinas. Yo Se soy el quedó individuo. pegado de nuevo. Buscaban dicha, buscaban felicidad. Ahí. Sigue, sí. Buscaban dicha, buscaban felicidad. Yo soy el individuo. Después me dediqué mejor a viajar, a practicar idiomas. Yo soy el individuo. Miré por una cerradura, sí. Miré, ¿qué digo? Miré. Para salir de la duda, miré. Detrás de unas cortinas, yo soy el individuo. Bien, mejor es tal vez que vuelva a este valle, a esta roca que me siguió, me sirvió de hogar, y empiece a grabar de nuevo, de atrás para adelante, el mundo al revés, pero no, la vida no tiene sentido. Bien, bravo. Bravo. Muy bien. Bueno, Bravo. eso, en este poema llegamos al final. Llegamos al final con un tremendo poema. Con un tremendo poema. No sé si Colombina quiere cerrar este encuentro. Yo les quiero dar las gracias por mi parte a la Panchita Casas, a Francisco Béjar, a Erwin Díaz, a Carmen Berenguer por esta conversación que, como yo lo suponía, fue bien chasconeada, no hubo mucho orden, pero creo que logramos hablar algo, acercarnos algo a la figura de Nicanor Parra, que es inmensa. Quiero agradecerle también a Colombina, ya que está aquí como representante de esta Fundación Parra, que ya ha entrado en funcionamiento y a través de la cual ustedes pueden ver la exposición, la antiexposición No siga la flecha. Y también tengo que dejarlos invitados para los próximos encuentros, que son, si tú me lo recuerdas, Colombina. No, son Santiago Elordi, Julio Carrasco, con Leo Martínez. Julio Carrasco. Sí. Ese es el... Julio Carrasco, el escritor del libro Sumatra, Santiago Elordi, el escritor del diario Noreste, que eran puras noticias inventadas. Y la Leo Marcasolo, una escritora buenísima, que escribió mucho en el Clinic en una época. Pero ella le ponía al lado. Eso es el martes 21, a esta misma hora, a la hora que empezó 8 de la noche. Así que los invito también a verlo y gracias a todos. Y bueno, por supuesto al Ministerio de las Culturas también, que nos extendió esta invitación junto con la Fundación Nicanor Parra. Gracias. Gracias. Bueno, y salud por Nicanor. Gracias a todos. Saludos. Salud, María Teresa. Vieja, feliz día.
Chao. Feliz día. A Gusto celebrar, verte. Carmen. A celebrar, Chao, Carmen. Edwin, A celebrar, Colombina, sí. María Teresa.